Hola, bienvenidos a este podcast de Gimnasia y los Cabos. Mi nombre es María Paula Patiño y vamos a hablar con mi compañera de cómo hacer visible lo invisible en la sociedad, junto a la importancia de hablar sobre el clasismo y lo que está pasando en nuestro país. Mi nombre es Valentina Uribe y el problema que queremos mostrar hoy es el clasismo. Para dar un pequeño contexto sobre qué es el clasismo, es el prejuicio y la discriminación basadas en la pertenencia a no determinadas clases sociales. Primero, vamos a contarles por medio de un ejemplo la razón por la cual nosotras elegimos el tema del clasismo y lo que queremos visibilizar. Un ejemplo muy claro del clasismo me ocurrió a mí y a un amigo en la ciudad de Bogotá. Hace relativamente poco mi amigo y yo íbamos a comer a uno de los sitios más frecuentados de Bogotá, donde personas económicamente bien posicionadas van. Al llegar al lugar le dijeron a mi amigo que no podía entrar al restaurante, ya que su vestimenta no estaba acorde con las exigencias del restaurante y que no era nuestro tipo de ambiente. Todo esto porque él estaba utilizando una sudadera. En mi opinión, esto me pareció muy impactante, ya que me parece absurdo que una persona crea que por el modo de vestir de alguien, ésta tenga menos derechos de entrar a un lugar, y para colmo era un lugar público. Creo que esto pasa a menudo y hay personas que no están conscientes de esta situación. Conforme a lo que tú dijiste, Vale, hay que tener en cuenta que esto pasa mucho en situaciones cotidianas, ya sea en el colegio, la familia, los amigos o en situaciones casuales donde uno puede evidenciar por una simple mirada cómo una persona puede juzgar a otra por cómo va vestido, qué clase celular utiliza o por la única razón de vestirse de una manera diferente, asociándolo con que es una persona de bajos recursos y con la tendencia a pensar en cómo actúa esa persona, y una vez asociándolo con que se ve con menos recursos monetarios, de pronto puede hacer algo malo, o lo pueden ofender con palabras despectivas o tildar como desagradable, prohibiéndole entrar a un lugar por ese simple hecho. Lo cual es despreciable, ya que en pleno siglo XXI deberíamos aprender a aceptar las diferencias de todos, aceptando que independientemente el dinero que tengas, no hay que discriminar ni juzgar a la gente por su aspecto, ni clasificándolos por su estrato social. Yo creo que la gente debería ser consciente de que si trato de discriminar a alguien por cualquier motivo puede afectar a una persona de manera psicológica y causarle un daño permanente. A mí también me parece terrible que esta situación se esté presentando en pleno siglo XXI, ya que se supone que deberíamos ser un poco más conscientes sobre la otra persona y cómo podemos afectar psicológicamente a esta. Tienes toda la razón. Además, hablando un poco de nuestro ambiente natural, uno sí nota cómo en muchos colegios se puede ver esta clase de discriminación. Uno puede observar cómo algunas personas con más recursos monetarios llegan a tener ciertas actitudes clasistas y discriminatorias a las otras que no tienen tantos recursos monetarios. Y hago este ejemplo ya que es uno de los más vistos, ya sea porque tienen un celular de menos marca o porque de pronto no usan la marca que lleva todo el mundo, y muchas otras razones que nos llevan desde pequeños a tener esas actitudes y transmitirlas hacia el resto de personas como algo normal. Me parece demasiado triste este tipo de situaciones, ya que a veces uno no sabe cómo actuar frente a esa problemática, y es lo que pienso que a mucha gente también le pasa, y es por la falta de conocimiento. En esos casos de abuso, lo que uno puede hacer es hablar con una persona que pueda hacerla entrar en razón a la otra persona que está discriminando y concientizarse de que eso está mal, además de hablar con la persona vulnerada y hacerla entender de que de ninguna manera se debe sentir menospreciada. Otra solución frente a esta problemática es enseñarle a las próximas generaciones que ese tipo de trato no es correcto y que una persona no depende de sus recursos económicos ni de su apariencia para determinar si es buena o mala, para así poder tener una sociedad justa y buena en un futuro. Exacto, me gusta el punto que tocaste sobre que no podemos discriminar a las personas por lo que tengan materialmente hablando. Siento que es algo muy inhumano y absurdo, ya que lo que más vale de una persona es su personalidad, su forma de ser, lo que es la persona. Cuando vemos este aspecto, ahí sí podemos decidir si queremos a esta persona en nuestra vida o no, o tener algún contacto con ella. Es increíble que sea tan grande el clasismo que por cosas materiales nos cerremos a conocer una persona. Es más, hasta la tratamos mal y al fin y al cabo todos seguimos siendo personas. La verdad, lo mismo pienso.
Además que siento que eso pasa en ambas maneras. La gente que tiene una gran cantidad de recursos monetarios también es juzgada injustamente y sin fundamentos, ya que se determina que si una persona tiene algo de valor, ya se piensa que se cree superior, o conozco a gente que piensa que si tiene un iPhone, ya es una persona clasista, lo que también es muy mal visto porque es criticar a una persona sin conocerla. ¿Sabes? Otra cosa que yo personalmente he llegado a pensar que puede fomentar este tema es la falta de información y de razonamiento, ya que hay muchas personas que esta tendencia la normalizaron o simplemente no piensan en las repercusiones que tienen tanto como en la persona que discriminas como en la sociedad. Y lo peor de esto es que nadie hace nada, todo el mundo deja de ser empático y deja de ponerse en los zapatos del otro. Sí, ¿sabes lo que yo creo? Que también depende mucho de la crianza de la persona, porque tiene a juzgar muy fácil porque los papás les han inculcado su manera de actuar frente a una persona que es diferente y los niños se caracterizan por imitar cómo actúan sus padres. Por lo tanto, cuando crezcan si vieron a sus papás mostrando una actitud despectiva hacia alguien que se muestra diferente a ellos, ya sea por su manera de vestir o de actuar, cuando crezcan lo van a repetir, a menos que haya alguien quien los concientice y les muestre la manera correcta de tratar a todas las personas. Además es un tema muy importante ya que la gente no le da la importancia que se merece y no le ve nada de malo a la brecha que hay entre clases sociales. Y pues hay que tener en cuenta que esto puede causar demasiadas consecuencias, como le estaba diciendo anteriormente, en el autoestima del niño o de la persona a la que sea discriminada, y pueden llegar hasta suicidarse o tener trastornos psicológicos muy relevantes como lo es la depresión, que sin duda puede causar efectos devastadores. Es que si tú te pones a pensar, el hecho de hacer menospreciar a una persona solo por su estrato social me parece indignante. Y pues hablando de la dignidad, yo sé que está como base fundamental de todo, y de hecho incluyendo a la religión. La Iglesia Católica habla sobre esa dignidad del ser humano y que en ningún momento es inquebrantable. Tengas muchos recursos monetarios o no, no importa eso, no te hace ni más, ni menos, ni mejor o peor persona. Y eso es lo que siento que la gente debe entender. Además que si uno tuviera la oportunidad de impedir que una persona se suicidara o sufriera tratándolo bien, yo siento que la mayoría de personas serían más conscientes acerca de cómo actúan y de lo que dicen, así sea por deber social, lo tendrían que hacer. Entonces, el hecho de que todo el mundo sepa que puede evitar este tipo de cosas que son gravísimas para el ser humano y que lo causa este tipo de discriminación, se podría reducir las tasas de este trato tan discriminatorio hacia las personas. Ya que mencionaste el tema de la religión, cabe resaltar que la doctrina social de la Iglesia es un rico tesoro de sabiduría sobre cómo construir una sociedad justa y vivir en una vida de santidad en medio de los desafíos de la sociedad moderna. Entonces, dicho esto, las personas que practican el clasismo están actuando en contra de la doctrina católica, ya que no están siguiendo esta conducta. También esta doctrina moderna ha sido articulada por medio de unos documentos que exploran y expresan las exigencias de nuestra fe en lo que refiere a amar a Dios y a nuestro prójimo. Sí, vale, yo ya ante toda la razón sobre el tema de la vida y de la dignidad de una persona es conforme a lo que la Iglesia piensa, porque la Iglesia Católica, que es la que proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad, ese es el fundamento de todos los principios de la doctrina social de una persona, y que si vive sin esos fundamentos estaría violando la doctrina. Además, esos fundamentos como lo son el llamado a la familia, la comunidad, la participación en los derechos y los deberes, la opción por los pobres y vulnerables, también la dignidad del trabajo, los derechos de los trabajadores, la solidaridad, lo que es el cuidado de la creación de Dios. En todos esos importantes fundamentos de la Iglesia, lo que podemos asociar con el mal actuar de las personas clasistas y la religión es que el hecho de ser una persona menos virtuosa, o sea que le está haciendo daño a una persona que no se lo merece y sin ningún sentido, se muestra también que carece de esos principios mandatorios que da la doctrina de la Iglesia Católica, por lo cual está mal en todos los aspectos, ya sea en la religión o en la filosofía, concluyendo que la religión piensa que en cualquier situación en que uno dañe
o vulnere la vida de una persona cae en lo más bajo moralmente y en todo sentido. Y en esa parte me pareció muy interesante que la doctrina social de la Iglesia también construye una sociedad justa en una vida santa en medio de los desafíos de la sociedad moderna, pues siento que eso es lo que más influye ahora, ya que los jóvenes en estos tiempos lo que hacemos es que nos dejamos influenciar demasiado por la presión social, por lo cual si uno ve a una persona haciendo algo malo y uno puede elegir entre no hacerlo o hacerlo, la mayoría de las personas prefieren seguir la corriente con tal de encajar y hacer lo que todo el mundo hace para quedar bien. Según esto, pienso que si uno concientiza a las personas de que encajar no es todo lo que importa, la gente cambiaría su manera de actuar y sin dejarse llevar todo el tiempo por el que dirán, y se pondrían a pensar en las consecuencias que les puede estar pasando a las otras personas que están agrediendo como consecuencias psicológicas o de las otras que hemos venido hablando. También otra cosa que podemos hacer es dar el mensaje que el maltratar a una persona no es normal, y no porque simplemente no sea bien visto en la sociedad, sino porque no es lo correcto, y si una persona pierde su virtud, también pierde su dignidad y deja de convertirse en alguien bondadoso, lo cual es muy importante para el ser humano. Concorde a lo que dijiste acerca de la virtud y la moralidad, estos temas están muy ligados con la filosofía. Por ejemplo, para la filosofía la apariencia es la manifestación directamente asequible a la percepción sensorial de la esencia de los objetos en sus rasgos y no fundamentales, superficiales o inestables. Entonces esto lleva a concluir que el clasismo es una apariencia, ya que es algo superficial, es una discriminación que no tiene fundamentos válidos para ejercerla. Ya que tocas el tema de la filosofía, ¿vale? Tienes toda la razón en que el clasismo es una apariencia y no una forma de verdad. Pero primero voy a poner un poco en contexto que hablamos cuando estamos tocando ese tema de la apariencia y la verdad, para que todos nuestros oyentes de este podcast lo puedan entender. Bueno, la apariencia y la verdad se da siempre a través de una realidad determinada, y que la verdad implica siempre la apariencia, aunque las apariencias no implican siempre las verdades, porque las apariencias pueden ser veraces o falaces. Refiriéndonos en el primer caso a las cosas que se nos muestran sin tener que hacer un esfuerzo especial, y en el segundo a aquellas que solo con cierto esfuerzo podemos acceder a ellas. Pónganse a pensar, si todo lo que pensamos, si todo lo que nos aparece es la verdad, es preciso que todo sea al mismo tiempo verdadero y falso, ya que la mayor parte de los hombres piensan diferentemente de los unos de los otros, y los que no participan de nuestras opiniones los consideramos que están en el error. La misma cosa es por lo tanto y no es. Y así sucede que es necesario que todo lo que aparece sea la verdad, porque los que están en el error y los que dicen verdad tienen opiniones contrarias. Si las cosas son como acaba de decirse, todas igualmente dirán la verdad. Es por lo tanto evidente que los dos sistemas en cuestión parten del mismo pensamiento. La necesidad de distinguir entre apariencia y realidad tiene al menos dos motivos. En primer lugar, las realidades que a primera vista se manifiestan o aparecen de un modo, pero que una vez examinadas con más atención o de manera más ilustrada, resultan ser de otro modo, que como se dejan ver, pues es como son. Y en segundo lugar, el saber acerca de las cosas equivale a dar una explicación de ellas, y esto implica razón de cómo y por qué aparecen y cómo lo hacen, lo que podríamos hacer con el tema del clasismo, especialmente cuando lo hacen de una manera engañosa, al menos a primera vista. Y pues así debe hacerse notar que la apariencia es la que es engañosa. También hay que tener en cuenta que la apariencia es apariencia engañosa, pero es evidente, sin embargo, que esto no siempre es así, ya que hay apariencias que no engañan, que son idénticas a la cosa a la cual se manifiesta o parece tal como es, pero las apariencias sinceras pueden dejarse tranquilamente de lado, ya que no plantean ningún problema alguno. Mejor dicho,
plantearían una seria dificultad a quienes piensan que las cosas solo son accesibles por su apariencia y adopten esta como única vía de relación o mostración de la cosa, pues no hay, según dijo, un solo tipo de apariencia, sino las engañosas y las que llamamos sinceras. Una posesión fenoménica, empírica, a ultranza, habrá de sostener que no tiene sentido distinguir entre apariencia y realidad, y las identificará, con lo que, según creo, privilegiarían debidamente las apariencias engañosas, otorgándoles el mismo estatuto que las realidades que se muestran tal cual son, y en las que coinciden sin más dificultad su ser con su parecer. Además, esa apariencia diferente a la realidad, en cierto modo, ya que revela la cosa y en cierto modo la oculta. La revela en efecto porque la apariencia es el modo que esa cosa tiene de mostrarse, de hacerse invisible, bien que de manera distorsionada. Y así es que lo podemos ir vinculando a nuestro tema, de cómo hacerse visible esa problemática, y ya que existe la apariencia de que ese tipo de discriminación no es relevante, lo cual no es la verdad, pero a la vez nos muestra una parte del comportamiento de nuestra sociedad, y para encontrar esa verdad tenemos que preguntarnos si es una apariencia engañosa, para hallar una solución y poder visibilizar la realidad. En ese sentido, ya que esto nos oculta las consecuencias que el clasismo puede causar por lo que la gente piensa, por eso es tan importante distinguir entre apariencia y realidad. Mientras que nos están mostrando una realidad que es la discriminación, pero a la vez no vemos todo el panorama, cuando lo veamos con más atención, en ese momento vemos por el sufrimiento que mucha gente pasa. Además, sabiendo por qué la gente tiene estas actitudes frente a otras personas de otro estrato social, y así podemos dar la explicación que es esa tendencia perniciosa de los seres humanos de prejuzgar de forma negativa a un grupo de personas o a los miembros de ese grupo por su forma de vestir, hablar, pensar o actuar. Cuando eso actúe sobre el prejuicio, se discrimina, se ofende, deteriorando así el bienestar humano, sabiendo cómo aparecen así y con las soluciones que hemos dado anteriormente, poder detenerlo. Bueno, saliéndonos un poco de la reflexión de la filosofía, la verdadera reflexión es que no podemos pensar que el clasismo es algo normal y que tenemos que actuar para enfrentarlo. No podemos cegarnos al hecho de que esta problemática es muy grande, no solo en nuestro país, sino en general. Y tenemos que tratar de que esta brecha entre clases sociales no sea tan notable o no sea motivo de discordia, ya que todos somos iguales y valiosos y merecemos el mismo respeto. Bueno, entonces muchísimas gracias por oír nuestro podcast. Esperamos que se hayan llevado una reflexión y recuerda decirle no al clasismo y a ningún tipo de discriminación. Gracias.